Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, un nuevo día, una nueva esperanza y esa oportunidad que tenemos para alabar al Padre Celestial que vive por los siglos de los siglos. Él es el eterno yo soy. Entonces, a Él es quien le servimos, de Él recibimos la fortaleza, el ánimo, la capacidad para hacer las cosas. Por lo tanto, Papito Dios, recibe tú la gloria, honra, alabanza y honor. Comenzamos estos programas. Jesús es el Mesías, hablando nada más y nada menos que de nuestro Redentor, Jesús de Nazaret. Y como introducción tenemos una cita muy hermosa de Lucas, de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Para empezar tenemos una cita muy hermosa del apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 13, versículo 8, que nos dice algo que nunca deja de ser y es el amor. El amor nunca deja de ser. Estar casados, mis amados, parejas lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. Estar casado es una experiencia de mutuo crecimiento. El principio bíblico que libera a ambos cónyuges en el matrimonio para hacer todo lo que ellos deben ser en el concepto de mutuo sometimiento, en vez de reprimirse el uno al otro, nos sentimos libres para servirnos y ayudarnos mutuamente en amor a través de la presencia activa del bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nuestros matrimonios comienzan a moverse en esta dirección, el camino puede que no siempre sea suave, pero el viaje se convierte en algo pleno para ambos cónyuges, como se ilustra en este poema de Roy Croft. Te quiero no solo por lo que eres, sino también por lo que soy cuando estoy contigo. Te quiero no solo por lo que has hecho de ti mismo, sino también por lo que has hecho de mí. Te quiero porque tú me estás ayudando para hacer del tronco de mi vida no una taberna, sino un templo. Y de las palabras que digo diariamente, no un reproche, sino una canción. Te quiero por esa parte de mí mismo que has descubierto. Te quiero por haber puesto tu mano dentro de mi cargado corazón, pasando por sobre todas las tonterías y debilidades que tú haces, que no se vean. Lindo. Y por pintarme todas esas hermosas cosas que me pertenecen y que nadie ha visto lo suficiente como para hallarlas. En una palabra, te quiero incondicionalmente. Si es así, que el Señor los bendiga, parejas lindas. Y empezamos bien esta semana. Entonces, comenzamos con el interrogante. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta muy básica, pero muchos tienen problemas en contestarla. Prácticamente todas las religiones y filosofías del mundo tratan de identificarlo. Un profeta amable, un sabio fiel, un maestro espiritual, o un revolucionario social que se adelantó a su época. Otros, óigame pues,
lo posicionan como un hechicero o un semidios, con acceso al poder sobrenatural, pero sujeto a un supervisor divino más grande. Aún otros dan rodeos a los relatos bíblicos, tratando a Jesús como un gran hombre cuya leyenda ha crecido a través del mito y el folclore, casi como un Paul Bunyan del siglo I. Incluso las sectas tratan de identificar quién o qué era Cristo. Sin ir más lejos, la cienciología, la pseudo-religión popularizada en años recientes por varias celebridades de Hollywood, la cienciología es un sistema demoníaco inventado por un escritor de ciencia ficción y medium llamado Elon Hubbard, quien afirma que Jesús nunca existió como persona, sino que Cristo es una idea electrónica implantada por los verdaderos poderes del universo como un tipo de campaña de desinformación cósmica. Que el Señor reprenda esa mente. En una carta a sus seguidores fechada el 5 de mayo de 1980, Hubbard escribió: permítame aprovechar la oportunidad para abrirle los ojos en relación con algunos bellos mitos. Por ejemplo, el Jesús histórico no era ni de lejos la figura santa que se ha dado a entender. Que el Señor lo reprenda. Además de ser un amante de jovencitos y hombres, óigame, qué demonio tan atrevido, se entregó a arranques incontrolables de mal genio y odio que contradecían con el mensaje general de amor. Qué atrevido ese caballero. Ya debe estar 3 o 4 metros bajo tierra y su alma en el lugar donde está esperándolo la bestia y el falso profeta, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Jesús no es ningún mito. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, que murió por mí, murió por toda la humanidad y por todos los que se arrepienten de pecar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Jesús es el Mesías, eso no se le puede quitar. Es difícil imaginarse algo más raro o blasfemo que eso que dijo ese caballero. No obstante, si la gente rechaza al Cristo verdadero de las Escrituras, cualquier sustituto que traten con la imaginación, aunque posiblemente sea menos descabellado que la versión de Hubbard, no será menos erróneo o herético. Incluso, si tienen ideas divergentes, todos aquellos que rechazan la verdad bíblica de Cristo llegan inevitablemente a una conclusión parecida. El efecto de obviar la verdad del Señor siempre es el mismo, ya que cualquier cosa que no sea creer en el Cristo verdadero es una ofensa irrecusable. Es más, un entendimiento correcto de Jesucristo es esencial para entender muchas otras verdades vitales, en particular el Evangelio y la salvación. No hay buenas nuevas sin Cristo. Jesús mismo advirtió a sus seguidores que no creyeran a los falsos cristos.
En Juan capítulo 2, versículo 10, 12, el apóstol del amor dice que cualquiera que se aparte de la verdadera doctrina de Cristo no tiene a Dios, y por lo tanto, si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Está claro que la manera en que contestes la pregunta, ¿quién es Jesús?, tiene consecuencias significativas y permanentes. La respuesta correcta por sí sola puede conducir a la salvación, pero no obstante se puede estar muy cerca de la respuesta correcta y aún así obviarla, lo cual tendrá como resultado, óigame, un desastre eterno. Negar a Jesús es negar su sacrificio en esa cruz, donde se hizo maldito para que ustedes y yo fuéramos los benditos de Jehová, donde pagó de una manera cruel, diabólica, satánica, que lo coronaran de espinas para burla, que se le azotaran 39 veces en su pechito y espalda, que le pusieran un madero más grande que su mismo, más pesado que su mismo cuerpo, y lo subiera hasta el Gólgota. Después que le atravesara su costado, sus manitas, sus pies, y muriera por ti y por mí. ¿Cómo no creer que eso es una realidad? Jesús es el Hijo de Dios y es el Señor. Ese bendito Jesús que es el Mesías, ¿qué dijo acerca de sí mismo? Mire, una manera de contestar la pregunta ¿quién es Jesús?, es escuchando sus monumentales palabras a los escribas en el templo, tal como registra el Evangelio de Lucas. Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor. ¿Cómo pues? ¿O cómo es pues su hijo? Cuando todo el pueblo lo escuchaba, dijo a sus discípulos: guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas de poco valor, y entonces dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos. El asombro de los sinvergüenzas. Porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
Mientras algunos estaban hablando acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas votivas, él dijo: en cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hoy hay muchos que piensan que si entienden correctamente la mayoría de cosas, incluso si obvian la parte de Jesús, van a ir al cielo. Esa es la nueva amplitud de la tolerancia que define en gran parte del evangelicalismo contemporáneo y que abre eficazmente una puerta trasera al cielo. Ay, ay, ay. Es el avivamiento de una mentira antigua. No tienes que creer específicamente en Cristo, porque mientras seas monoteísta y creas en el único Dios verdadero, y específicamente si crees en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te va a ir bien. ¿Cómo le parece? Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En ese orden, mis amados, esta mentalidad se opone diametralmente a lo que leemos en el Evangelio de Lucas, donde Jesús advierte a los judíos que han arribado a las conclusiones equivocadas acerca de Él, al pensar que no gozarán de menor condenación. De hecho, no solo no recibirán la salvación, no solo no serán excusados, sino que recibirán mayor condenación. Ese debe ser un mensaje aleccionador para la gente que hoy está tratando de extender y expandir el Evangelio para que incluya a cualquiera que crea en Dios, cualquier Dios, siempre y cuando sea un sistema monoteísta, y debería aterrorizar a todos los que suponen que los estándares de Dios son tan influidos y flexibles como lo es la tolerancia del siglo XXI. En la época de las declaraciones de Cristo en Lucas 20:21, el judaísmo estaba al borde de un desastre inminente, en el cual iba a ser aplastado el símbolo de este sistema religioso, el ejemplo. Parado en la sombra del templo, el propio Señor Jesús estaba advirtiendo a quien quisiera escuchar que la condenación divina, óigame pues, estaba llegando bajo la forma apóstata del judaísmo. Recuerda que no estaba condenando una religión pagana o panteísta. Cualquiera que fuera, pues ellos creían en el único Dios verdadero y viviente, el Dios que era el Creador, el Dios que habló en el Antiguo Testamento, el Dios que se reveló a sí mismo por medio de los profetas y su carácter justo mediante la ley. El Dios que estableció que iba a sostener su carácter justo por medio del juicio. Los judíos afirmaron sinceramente todas las verdades acerca de Dios que se hallan en el Antiguo Testamento. No obstante, óigame bien, no obstante, eso no fue suficiente. Jesús nunca se sentó y dijo: ¿saben qué? Tenemos mucho en común, así que
encontremos una conexión y tengamos una conversación acerca de las verdades que podemos afirmar mutuamente. ¿No les parece? No estaba interesado en identificar un punto en común o complacer la ignorancia, pues solo la verdad, toda la verdad podría liberar a Israel o a cualquier otra persona de la esclavitud del pecado. Y punto. Hijos, negar que ese Padre tierno, amoroso, proveedor y protector suyo y mío no es el verdadero Dios y su Hijo amado, el verdadero Hijo, ya es una apostasía, una herejía, es una manera infernal de pensar y negar que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria del Padre. Y eso es lo que va a suceder no dentro muy lejos, sino ya. Que sencillamente confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Y después vendrá el fin. Puesta en escena, mire. Mientras consideramos este breve episodio del Evangelio de Lucas, establezcamos lo que ya ha ocurrido. El Señor Jesús está a punto de concluir su tercer año de ministerio terrenal, durante el cual ha atravesado Judea y Galilea y ha ido por pueblos, aldeas y ciudades proclamando el Evangelio del reino, curando enfermedades, demostrando el poder divino sobre los demonios y declarándose repetidas veces como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ha estado proclamando que es no solo el Mesías, sino también Dios, lo cual ha demostrado a través de su poder sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios e incluso la misma muerte. Sin embargo, ahora, después de 3 años, su ministerio público ha terminado. Veamos la historia en Lucas 20. Es miércoles santo. El sábado anterior, 6 días antes de la Pascua, Juan 12:1, Jesús había pasado por Jericó antes de subir a Jerusalén y había llegado a Betania. Esa noche encontró un lugar para descansar con sus amigos, María, Marta y Lázaro, cuya resurrección había causado bastantes comentarios en Jerusalén. De hecho, fue sobre todo la resurrección de Lázaro lo que atrajo a mucha gente. La multitud aún estaba aglomerada un día o 2 después para la entrada triunfal a Jerusalén del Señor Jesús, quien montó sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna, porque eso fue lo que Zacarías capítulo 9, versículo 9 dijo que sucedería. Él llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía. Óigame pues, Él llegó a Jerusalén cumpliendo la profecía. La multitud era considerable. Algunos estiman que allí había 250,000 de personas, 250,000. En sus mentes, óigame bien, cabía la posibilidad de que Jesús pudiera ser
tan esperado Mesías. ¿Qué otra cosa podría explicar su poder y su proclamación autoritaria de la verdad? Hablaba como ningún otro hombre lo había hecho. Y la muchedumbre estaba entusiasmada porque había resucitado a Lázaro de entre los muertos. La multitud que lo seguía, más la multitud de muchos creyentes que triunfaron a través de sus prédicas y de sus enseñanzas, pues sencillamente cometieron un gravísimo error: no creer. El que creyere y tuviere una fe como un granito de mostaza sería salvo. Eso a muchos les impactaba, porque se sembraba mostaza en aquella época, una mata que muy bonita semilla, y tenía unos asuntos espirituales de altísimo valor como planta. Pero ¿quién la creó? Dios Padre, Hijo del Dios Altísimo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mis amados, por hoy cerramos, pero quedamos listos para mañana hablar de ese Jesús, bendito Jesús, que es el Mesías. Jesús regresó a la ciudad el martes temprano después de haber partido el lunes por la noche para ir al Monte de los Olivos, donde se quedaba cada noche. Guiaba a sus discípulos por la puerta oriental de Jerusalén, bajaban por una pequeña pendiente, cruzaban el arroyo del Quedrón, subían al Monte de los Olivos directamente al este y desaparecían entre el montón de olivares. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sus enemigos pretendían matarlos, pero no querían arrestarlo a plena luz del día o de la vista de toda muchedumbre. De ahí que necesitaban un lugar clandestino donde poder esconderse en la oscuridad de la noche con sus discípulos. El martes de la mañana Jesús tenía una cosa en mente. Así que fue directamente al templo y arremetió contra su corrupta actividad comercial por segunda vez. Algo que había hecho antes al principio de su ministerio. En ambas oportunidades se identificó como apóstata a todo el sistema religioso judío. Su primer asalto público fue para exponer la vil hipocresía de la élite religiosa gobernante y declarar que estaba por llegar el juicio divino. Un mensaje que recalcó hacia el final de su ministerio terrenal al alcanzar de nuevo los negocios inmorales en el templo. La actividad comercial en el templo estaba corrompida hasta la médula. Los escribas y los fariseos eran completamente hipócritas, unos manipuladores implacables. Los primeros eran los expertos en la ley que pasaban información a la religión legalista de los fariseos. Los segundos eran los proveedores de esa religión y a través de todo el sistema de sinagogas, lo cual hizo que la relación entre las obras y la justicia fuera la forma dominante del judaísmo. Los saduceos, otra secta de los judíos, admiraban los asuntos del templo, lo cual llegaba a ser poco más que una estafa moralista.
Le sacaban el dinero a la gente al rechazar los sacrificios que traían, forzándolos a comprar los animales que vendían. Los saduceos lo engañaban en el camino del dinero e incluso crearon un medio para que la gente pudiese comprar una bendición divina. Era todo un sistema corrupto de las obras meritorias, justicia propia y descarada hipocresía a todos, para todos los bolsillos de los gobernantes religiosos. Bueno, mis amados, hasta aquí llegamos y gracias a Dios porque terminamos este primer día bien, teniendo unas enseñanzas de altísimo valor que a usted, a medida que va afirmando su fe en ese Cristo de la gloria, va a entender todo lo que hemos narrado en esta mañana. Descansamos en la presencia del Padre con la unción del Espíritu Santo y desde luego cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, familias. Adelante, lo mejor está por venir.